acentuando. En cuanto al marco normativo, esencialmente en la provincia de Santa Fe, podemos hablar que aparte del artículo 38 de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, que es la que habla de la registración de la SAS, del acto constitutivo, también tenemos en materia provincial normativas que tienen una incidencia muy importante en esto. En primer lugar, como les decía, el artículo 38 de la ley habla claramente de cómo es el tema y cómo se procede a la inscripción. Y ahí señala que la documentación correspondiente se debe presentar al registro previo cumplimiento de normas legales y reglamentarias de aplicación. ¿Quién va a proceder a su inscripción? Acá también en este mismo artículo se enfatizan los aspectos digitales y electrónicos con los que se trata de impulsar este tipo de trámites. Habla, por ejemplo, de cuando el interesado solicite y utilice el modelo tipo, y en todos estos casos establece en los registros públicos el deber de dictar normas de implementación y normas reglamentarias, acercar los medios digitales y la firma digital y los procedimientos de notificación electrónica para las observaciones. Es decir, que en toda esta normativa vemos claramente enfatizado todo el aspecto digital. En cuanto a las normativas de la provincia de Santa Fe, como les decía, también hay algunas cuestiones que si bien no han sido estrictamente en un principio dictadas para la SAS, pero sí han tenido una clara incidencia. Una es el artículo 23 de la ley 3397, que es la ley que rige el registro público en la provincia de Santa Fe, que fue reformada a principios del año 2018, en realidad por una ley que la modificó el artículo 23 de esta ley, y que restringió el control de legalidad del registro en aquellos supuestos en que se ha obtenido una conformidad administrativa previa. Entonces, acá esto tiene una seria incidencia respecto de la SAS, porque en materia registral, en principio, el registro no contaría con la posibilidad de ejercer un control de legalidad respecto de la SAS. La redacción nueva de este artículo 23 dice que en aquellos casos en que el control fiscal y de legalidad de los instrumentos constitutivos, es decir, en general de todo tipo de sociedades por acciones, haya sido realizado en forma previa a solicitarse la solicitud de registración por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas, el registro público no realizará un nuevo control y deberá proceder sin más a su inscripción de los actos y documentos que se presenten. Y por último, otro aspecto normativo más que tiene que ver con la inscripción de la SAS y con el control de legalidad son las normativas que ha dictado la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, que entendió que por tratarse este tipo societario de sociedades que tienen dividido su capital por acciones, resultan de su competencia, entonces en la normativa esta dictada, que es una resolución de la número 85 del 25 de enero del 2018, se aprobaron dos modelos tipo, con la finalidad de, en el caso de que fueran adoptados sin modificaciones, evitar de que sean objeto de observación y que tengan un trato preferencial, un trámite preferencial en términos de los plazos de tramitación. Y todo esto, yo creo que surge de los considerandos mismos de esta resolución de la inspección, y se encuentra enmarcado dentro de un proceso de ejecución de aspectos tecnológicos para implementar la inscripción digital de la SAS. Es decir, que acá, como vemos, hay algunos aspectos que tienen que ver también un poco, como decía, respecto de lo que hemos escuchado
en otras charlas, como lo que decía Federico Netri respecto del control de legalidad y el control externo que puedan ser sometidas estas SAS, y que en realidad ha venido a modificar y a tener una gran influencia en cuanto a la tramitación de las SAS en los distintos registros. Ahora bien, aclarado un poco este panorama normativo que es al que nos tenemos que atener en la provincia de Santa Fe, independientemente de los criterios, ¿cuál ha sido la evolución y qué ha sido lo que ha sucedido en los registros de la provincia? En el registro, en particular el registro de Rosario, con independencia de los criterios que habían adoptado los otros registros de Santa Fe, durante un periodo aproximadamente desde noviembre del año 2017 hasta agosto del año pasado, el registro de Rosario tuvo la modalidad de recibir la tramitación tanto con la conformidad administrativa previa como también que fuera presentado directamente ante el registro. A diferencia de los restantes registros de la provincia, que lo aceptaban solamente ingresando por la inspección de personas jurídicas. Esto a raíz de una serie de reuniones que se fueron dando, concluyó con una modificación del criterio en el registro de Rosario, unificando con los criterios y con la modalidad de trabajo de los otros registros, y concluyó en que, bueno, el registro de Rosario también, a partir, como les decía, a partir de agosto del año 2019, también exige la tramitación a través de la presentación en la inspección de personas jurídicas. El fundamento originariamente de la interpretación fue por considerarlo como un tipo societario que estaba exento de un control administrativo. Esa fue la razón en su momento de admitirlas directamente ante el registro. Y también a partir del análisis del artículo 38, que es bastante claro en decir de que se presenta la documentación ante el registro directamente para su inscripción. ¿Cuáles han sido las razones y los motivos de estas, digamos, de esta modificación en cuanto a la modalidad de trabajo? Bueno, creo que esto tiene una razón de ser y es importante hacer una explicación de cuál es la situación en nuestra provincia de Santa Fe, que bueno, en nuestra provincia la descentralización del servicio de justicia entre las 5 circunscripciones judiciales lleva a tener 5 registros, pero en definitiva los 5 registros responden a una organización y a un trabajo de unificación de criterios que ejerce la Corte Suprema de Justicia a través de la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gestión de la Corte hace un trabajo periódico y sistemático de colaborar en todo lo que son herramientas como sistemas informáticos de gestión, y también en otros tipos de herramientas como han sido la confección de instructivos de trámites, que son los requisitos mínimos para la presentación de los trámites ante el registro, y esos, ya en ese instructivo de trámites se preveía la creación y la aceptación del trámite de la SAS ingresado por la inspección de personas jurídicas. Es decir, que bueno, en definitiva, cuando el registro de Rosario modifica la tramitación de la SAS, exigiendo en todos los casos que se ingresen por la inspección de personas jurídicas, lo que ha hecho es unificar los criterios con los restantes registros. Ahora bien, en cuanto a la tramitación en sí, y en cuanto a lo que les decía, volviendo al tema del control de legalidad que se puede ejercer, acá yo creo que es importante el tema de que en este momento las sociedades por acciones simplificadas
inician su trámite en la inspección de personas jurídicas y ellos son quienes van a ejercer el control de legalidad. Ese control de legalidad que ejerce la inspección de personas jurídicas culmina con la aprobación del contrato constitutivo, obviamente, como todos saben, que lo presentarán y que dependerá si adoptan los modelos tipo que ha aprobado la propia inspección o si deciden hacer uno propio, digamos con el marco de lo que permite la ley, y ese instrumento que aprueba la inspección pasa al registro para su inscripción. En estos aspectos sí se ha avanzado, y ahí podemos entrar a analizar cuál es el grado de avance que hay en la provincia de Santa Fe en cuanto a la mentada digitalización del trámite. Es decir, la ley de apoyo al capital emprendedor habla de la digitalización del trámite en muchos aspectos de la ley, por ejemplo, cuando habla todo lo que hace lo referente a la inscripción, a las observaciones del trámite, a la digitalización de los libros, al control, por ejemplo, de la actividad, que también se ejerce un control en forma paralelo con los organismos fiscales como la AFIP. Ahora, en la provincia de Santa Fe, la digitalización en la constitución de la SAS es, digamos, limitada y paulatina. En una parte tenemos la digitalización del trámite que se hace ante la Inspección General de Personas Jurídicas, que tramita con un expediente digital, con documentos digitales que se ponen a disposición de los interesados y que se los remiten con formato digital, y con esa modalidad es que pasa al registro. El registro aún no cuenta con herramientas para practicar la inscripción de modo digital. Lo que sí hay avanzado en cuanto a la digitalización en el trabajo del registro es el sistema de gestión del expediente, de la tramitación, pero que no culmina con la inscripción de modo digital. Es decir, que todavía nos encontramos con un método de inscripción por los carriles y los trámites convencionales, es decir, que se siguen inscribiendo instrumentos en soporte papel, con certificaciones por los medios tradicionales, que todo esto, bueno, resulta algo pendiente y que es un desafío para el futuro poder lograr concretarlos. En algunos aspectos sí ha ido avanzando todo este proceso de digitalización. Por ejemplo, también como les decía, en el tema de los cuestionamientos a lo que es el control de legalidad, porque el control de legalidad que ejerce la inspección y que ha restringido al Registro Público de Comercio, lo restringe en un aspecto de lo que sería el control de legalidad material, es decir, en cuanto a la redacción en sí del estatuto, en cuanto al articulado del estatuto, pero resulta difícil aceptar o comprender de que el registro público, que es el organismo que va a realizar la inscripción, no cuente con un control de legalidad formal, que en definitiva en la práctica lo termina haciendo, en cuanto a los requisitos formales de los instrumentos que se inscriben. Es decir, ese control de legalidad formal se puede entender como la capacidad o la facultad que tiene el registro de observar los actos o documentos que se presentan para su inscripción por defectos o vicios de forma, o también por el caso de falta de capacidad de los otorgantes. Es decir, que ese control, sí, el registro obviamente lo sigue haciendo, sin perjuicio de que el control de legalidad material lo tienen la inspección de personas jurídicas. ¿Y esto cómo se traduce en concreto y en particular en la SAS? Es que en la SAS muchas veces estamos viendo, al momento de recibir el expediente administrativo, que es necesario efectuar un nuevo control para que los instrumentos que se presentan para la inscripción respondan adecuadamente
al expediente que ha aprobado la Inspección de Personas Jurídicas. Es decir, que es una labor, una tarea de cotejo y de verificación nuevamente de algunos aspectos. Dentro del cotejo de estos aspectos podemos resaltar, por ejemplo, algunos casos donde se han advertido ciertas inconsistencias entre las cláusulas, por ejemplo, del articulado y lo que se podrían considerar las estipulaciones transitorias del instrumento constitutivo. Por ejemplo, que el órgano de administración que se designe no responda adecuadamente al articulado de la organización de la administración y de la representación legal. También, por ejemplo, cláusulas que no respetan adecuadamente al momento de efectuar la suscripción e integración del capital, que no respetan adecuadamente la cláusula de capital y no respetan los porcentajes de integración en cuanto a la integración del saldo del 75% restante, es decir, que son supuestos en los que los instrumentos a inscribir presentan inconsistencias, que es necesario que el registro le efectúe observaciones para que efectúen las correcciones pertinentes. Es decir, que no son observaciones que tengan que ver con el articulado y con el estatuto de fondo con el que se va a regir la sociedad. Pero hay otro tipo de observaciones que sí se han considerado sustanciales, como por ejemplo han habido algunos casos en que la denominación social de la SAS se encuentra ya utilizada por una sociedad previamente inscripta, una SRL, por ejemplo, y en estos casos esa observación que se le formula al interesado se requiere después de que sea comunicada a la inspección, también en algunos casos lo que tiene que ver con algunas aclaraciones con la sede social, que pueda tener alguna inconsistencia importante con el domicilio social, o la modificación de la fecha del ejercicio, de cierre del ejercicio. Estos supuestos ha generado efectuar una comunicación interna entre el registro y la Inspección General de Personas Jurídicas. Pero, como vemos, es decir, todo esto tiene que ver con un juego entre la limitación del control de legalidad en cabeza de la Inspección de Personas Jurídicas y la actividad de control que ejerce el registro al momento de realizar la inscripción. Como reiteraba en un principio y remarcaba, a mí me parece como característica más relevante en materia registral el tema de la digitalización. Vamos a ir viendo en qué manera se puede ir avanzando y sin duda, a pesar de esta división que hay en la provincia de Santa Fe entre los dos organismos, se trabaja constantemente de una manera lo más colaborativa posible para tratar de implementar y ir avanzando en lo que serían procedimientos y herramientas tecnológicas que permitan agilizar aún mucho más y lograr concretar en algún momento una inscripción totalmente digitalizada. A raíz de esto también se generan algunos interrogantes, me generan algunos interrogantes en materia registral de algunas cuestiones específicas del desenvolvimiento, ya no tanto, como les decía, de la Constitución, sino del desenvolvimiento de la vida de la SAS. Por ejemplo, ¿qué pasa con las modificaciones del contrato constitutivo? ¿De qué manera se van a llevar a cabo? Y acá es importante, por ejemplo, tener en cuenta la flexibilidad que ofrece este tipo societario, por ejemplo, cuando permite que las deliberaciones del órgano de gobierno, que las menciona como reunión de socios, se realicen, se lleven a cabo fuera de la sede social y por medios que permitan medios digitales
que permitan la simultaneidad y la comunicación entre los socios. Esto, por ejemplo, significa un gran avance respecto de los otros tipos societarios, sobre todo en estos momentos de pandemia y de aislamiento social, donde han habido reiteradas consultas en el registro de cómo poder llevar a cabo las reuniones sociales, ahora las asambleas en estos momentos, y en este caso yo creo que la SAS implica y brinda una herramienta mucho más accesible. Ahora, el interrogante que se nos genera en la práctica es que cómo se concreta las inscripciones de estos tipos, de estas modificaciones. En el caso de los libros societarios, que vamos a ver con posterioridad, de los libros obligatorios, de los registros obligatorios que tiene que llevar la SAS, no se encuentran entre los registros obligatorios de la SAS el libro que sí de la sociedad anónima, el de depósito de acciones y asistencia de asamblea. No vemos en este caso inconvenientes como para que una modificación de una SAS se pueda presentar ante el registro acompañando este libro, y en algunos casos hemos tenido en que las han presentado de ese modo. Pero también, como les decía, y me parece de que este tipo societario tiene este grado de flexibilidad, de que también es posible, y también creo que en algunos casos se puede avanzar en ese sentido, de que se justifique y se acredite la asistencia de los presentes y el quórum presente para las deliberaciones sociales con el libro de registro de accionistas. Es decir que, bueno, dada digamos, la amplitud de medios que dispone este tipo societario, después al momento de plantear la inscripción registral, también será preciso ser más, digamos, pragmático y más amplio al momento de evaluar cuáles van a ser los requisitos de la inscripción. Y otro elemento de que también aparece como un interrogante entre las modificaciones de las modificaciones al acto constitutivo, es el caso del aumento de capital que permite el artículo 44 de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, que en el caso de que no supere el 50% del capital inscripto, los exime de realizar la publicación de dictos y de la inscripción registral. En este caso, la ley, si bien por un lado los exime, dice que la resolución de socios después tiene que ser remitida al registro por medios digitales para completar el tracto registral en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. Es decir, que acá también se genera otro interrogante de cómo deben proceder los socios en el caso de un aumento de estas características, porque de qué manera y cuál es el alcance que se le va a dar a esa expresión de cumplir con el tracto registral, porque, bueno, es decir, acá en la provincia de Santa Fe aún ese aspecto no ha sido reglamentado. La ley de fondo, la ley de creación, habla de lo que se disponga reglamentariamente. A mi criterio, es decir, desde el momento que dice de cumplir con el trámite registral, yo creo que hay que efectuar algún tipo de comunicación, aunque sea para una toma de razón por el registro, y también el registro tendrá, en la medida que dice de que no puede excederse del 50% del capital inscripto, al momento de efectuar esa toma de razón para cumplir con el tracto registral, controlar, evaluar, en un modo similar a cómo se procede con el artículo 188 en el caso de las sociedades anónimas, de que no se exceda de este 50% del capital que ya está inscripto. Disculpe, doctora, sí. estamos en tiempo ya.
Sí, Estamos en tiempo. Bueno, le quiero hacer una pequeña aclaración. Para redondear un tema que a mí me parecía importante y la conclusión del tema de la actuación ante el registro es brindarle algunas cifras que tienen que ver con las inscripciones en el registro. No sé si ahí les aparece. Bueno, la idea bueno, de estas cifras que yo les dejo acá para que vean, ahí, ahí bueno, ya se ven, Mónica, bueno, este cuadro comparativo, acá podemos ver cómo han ido evolucionando la inscripción de las SAS en el registro desde el año 2017 hasta ahora, y evidentemente han tenido un crecimiento sostenido, pero también un dato importante de analizar es que sobre la que ha tenido incidencia es sobre la SRL y no, por ejemplo, sobre la sociedad anónima, que mantiene prácticamente el mismo número, y que en definitiva es decir, que la que ve reducida digamos, su número de inscripción es la sociedad de responsabilidad limitada. Esa tendencia se ha mantenido y se ha ido incrementando en los últimos años, es decir, paulatinamente, 2018 y 2019, y respecto al año en curso, todavía no podemos hacer una conclusión porque es una carga comparativa del periodo, pero igualmente vemos que sobre un total de 388 tiene un porcentaje importante. La conclusión, bueno, para cerrar un poco de mi exposición y de los aspectos registrales y de la conclusión que se pueden sacar de estas inscripciones, es que es decir, en el caso de las inscripciones en el registro, obviamente ha sido un tipo que se ha adoptado plenamente, pese a que aún no pueda tramitarse en su totalidad en forma digital. Y respecto a los otros tipos societarios, además presenta otros aspectos importantes en materia de inscripción, por ejemplo, en cuanto a las inscripciones en las sociedades anónimas, respecto de las inscripciones de directorio y las sesiones de cuota, que en el caso de la sociedad por acciones simplificada significa una ventaja, y que evidentemente son modificaciones bueno, que en el caso de las SAS no es necesario recurrir a la inscripción. Es decir, bueno, que mi conclusión es que obviamente de las cifras registrales de inscripciones respecto de las SAS, a lo largo de estos años es un tipo societario de que ha sido ampliamente receptado por el público en general. Esta es mi conclusión y lo que les dejo como